Embajadores del Reino, un programa diferente. Tengo una excelente tarde cada uno de ustedes que ya se conectan a la señal de Embajadores del Reino, un programa diferente. Nos sentimos muy gozosos, muy alegres de su conexión porque sabemos que el Señor hablará a nuestra mente y hablará a nuestro corazón. Pastor Alejandro. Gracias, Marquito, un gusto tenerte aquí y un gusto también que cada uno de ustedes ya nos están acompañando aquí en esta bella tarde en la programación Embajadores del Reino, como decía Marquito, un programa diferente. Sin duda alguna, el Señor va a tocar nuestros corazones, vamos a acercarnos más a Él a través de su palabra, pero para eso hemos invitado a una pastora muy querida por nosotros. Pero, Marquito, tú tienes algo más que decirnos. Así es, también recordándoles sobre el closet de Luis y Xiaomi, que tiene las mejores ofertas, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca, edificio 919. Y recordándoles los días de transmisión que tenemos nuestro programa de Embajadores del Reino, que son martes y jueves a las 6 de la tarde. Usted tiene una cita con nosotros para poder aprender, para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra, Pastor Alejandro. Y sobre todo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo la humanidad y nuestro país no es la excepción. Una invitada, les decía, muy especial, ya con 12 años en el ministerio, pero que, Marquito, te cuento que ella ha nacido dentro de la familia cristiana, ¿verdad? Prácticamente toda su vida le ha dado al Señor, pero no les cuento más hasta después de esta pausa comercial. No te desconectes y ayúdanos a compartir esta programación. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Y ya hemos regresado de la pausa comercial, sin antes poderles mencionar las redes sociales para que puedan seguirnos, que estamos en Instagram como Cristo TV Oficial S y también como Embajadores del Reino TV, para que usted pueda conectarse y estar muy pendiente de lo que se sube y así usted sepa todo lo que está pasando. También queremos recordarles el número de celular para que usted pueda escribirnos y dejarnos sus preguntas que pueden aparecer a lo largo de que se desarrolla este maravilloso tema. El número de celular es 0962 72 67 49. Repito el número de celular 0962 72 67 49. Nosotros estamos expensos para que usted pueda hacer sus preguntas y así poderlas responder a lo largo del programa para poder desarrollar ese maravilloso tema que hoy titula Dios habla a su iglesia. Queremos dejar a nuestro director para que podamos desarrollar este maravilloso tema que Dios hoy nos ha regalado. Gracias, Marquito. Les decía que es tremenda bendición este tema, que es muy importante conocer y saber si realmente Dios habla a su iglesia, si habló en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y más importante aún, se nos habla hoy en día a ti que me estás sintonizando en las diferentes redes sociales y a nosotros también. Para ello, hemos invitado aquí a nuestra pastora, sierva Virginia de Romero, que le damos la bienvenida. Adelante, mi pastora. Dios me les bendiga. Es un gusto y un honor hoy compartir juntamente con ustedes en este programa Embajadores del Reino. Gracias por la invitación, amado pastor, gracias por la invitación. Es un gusto de estar aquí y con este tema precioso, como el pastor decía, lo que Dios habla hoy a la iglesia. Lo que Dios quiere hacer hoy en la iglesia es un tema tremendo de Dios, donde Dios va a hacer cosas poderosas y sobrenaturales, porque de que Dios está hablando, Dios está hablando. No podemos hacer oídos sordos a lo que Dios está hablando a toda la iglesia en general. Como decía pues mi amado pastor, tengo ya 12 años en el ministerio de pastoreando porque de ahí, desde mi niñez, tengo sirviendo a Dios y es el más grande honor servirle a Dios. Sin duda alguna es un privilegio estar aquí nosotros compartiendo con nuestra pastora invitada y servirle al Señor, sin duda alguna, como decía mi pastora. Sin más preámbulos, Marquito, quiero que nos ayudes dando lectura y a ti te voy a invitar, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes que nos están sintonizando, a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 6, repito, libro del Éxodo, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta preciosa y bendecida tarde. Marquito, ayúdanos con la lectura, por favor. Éxodo 6, del 1 al 7 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos, y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os liberaré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de Egipto. Amén, amén. Tremenda palabra del Señor que vamos a ver, mis queridos hermanos, y a conocer en estos 7 versículos qué nos habla el Señor. Mi pastora, a mí me agrada el versículo 1 que empieza: claro. Jehová respondió a Moisés. Nosotros tenemos que saber ahora que así como le hablaba a Moisés, le respondía a su tiempo, no el tiempo nuestro, ¿verdad? Que le habló en el siglo I cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra como persona, como ser humano. Hoy también nos habla el Señor, sin duda alguna, mi pastora Virginia. Claro que sí. Es muy importante porque, como dice el verso 1, Jehová respondió a Moisés. Es muy importante cuando usted oye la voz de Dios, porque de seguro Moisés estuvo consultando con el Padre. Y Moisés todo lo que hacía lo consultaba. Nunca él hacía algo y dejaba de consultar.
siempre estaba consultando con Dios. Y lo importante de que nosotros debemos tener es que todo lo que vayamos a hacer, consultarlo con Él. La diferencia es que muchas veces pues se hacen cosas sin consultar a Dios. Y muchas veces no oyen la voz de Dios porque nunca consultaron a Dios. Entonces, lo importante de Moisés es que oye lo que Jehová tenía que decirle. Y qué importante es esto, porque cuando nosotros oímos lo que Dios tiene que decirnos, entonces nosotros no haremos según nuestro pensamiento o según lo que nosotros creamos, sino que haremos la voluntad de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y les decía entonces cómo empieza este versículo 1, Jehová respondió a Moisés. Nosotros nos podemos pensar, si Jehová le responde a Moisés es porque Moisés antes ya le había consultado al Señor, Así es. como dice mi pastora Virginia, ¿verdad? En un clamor, en una oración, de pronto que puede ser también mi pastora Virginia, que vayamos a poner de pronto un negocio, ¿verdad? Un trabajo, le podemos consultar al Señor y el Señor en su momento nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. No la que queremos oír, sino la que necesitamos para nuestra vida, mi pastora. Ese es el problema, que a veces queremos oír las cosas que a nosotros nos agradan. O nos conviene. O nos conviene. Pero cuando Dios habla, hay cosas que no nos van a agradar y no nos van a gustar, porque hay un sí de Dios, hay un espera y hay un no. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a consultar con Dios para que Él nos hable, tenemos que estar preparados para lo que Dios nos va a decir, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero cuando nos habla, no obedecemos a lo que nos habla. Y eso es tremendo. Usted tiene que consultar con Dios para todo, para un trabajo, para salir en la mañana a trabajar, para el negocio, para lo que va a invertir. Si está enamorado, pregúntele si es de Dios también, porque si no se va a llevar un chasco después, va a tomar a alguien que Dios no le dijo. Y entonces ese es el problema. Ese es el problema, que agarran sin consultar. Entonces ese es el problema. Antes de agarrar, consulte con Dios para que no agarre mal, sino que sepa lo que Dios le va a poner al frente suyo. Amén. Amén, amén. De hecho es algo importante que nosotros debemos conocer, y he escuchado mucha gente que a lo largo de toda su vida, después de que ya tienen como 4 años de relaciones, vienen y dicen, es que ese no era el que Dios quería para mí, ella no era la que quería Dios para mí. Pero es necesario de que la iglesia tenga su oído bien afinado para poder escuchar lo que Dios está diciendo, porque el enemigo también puede tratar de malinterpretar las cosas. Quiere pintar las cosas de una manera en la que son incorrectas, y si la iglesia no está percibida, no tiene sus metas claras y no está dispuesto a escuchar el corazón de Dios y saber de que a veces es un no del cielo o una espera, deberemos comprender de que Dios siempre tendrá la solución correcta y el plan y el diseño que nosotros necesitamos, no el que queremos. Y todo a su tiempo, como dice aquí la Escritura. Bien, continuamos el versículo 1. Dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Qué precioso saber y conocer, mis queridos hermanos, en el Señor, que cuando Dios habla, escúchame lo que te voy a decir, cuando Dios habla, el universo entero se mueve. Y si el universo entero se mueve, también debe moverse tu corazón, debe moverse, mis queridos hermanos, accionar, ¿verdad? Para que lo que vayamos a hacer, o lo que el Señor va a quitar de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros sepamos que con mano fuerte, con mano poderosa, de parte de Dios, no de parte nuestra, Él lo va a hacer. Por eso es importante. No crean que porque es el Antiguo Testamento, no crean porque le habló antes solo a Moisés, ¿verdad? También nos habla hoy a nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que así como habló a Moisés, que así como habló muchos profetas, que así como los movió a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hoy también tiene que movernos. Hoy que el Espíritu Santo de Dios nos inquiete a hacer la obra del Señor, pero con mano fuerte, porque Cristo va delante de nosotros haciendo toda buena obra, porque con nuestra fuerza no podemos hacer, mi querida pastora. Amén. Por eso dice aquí, la palabra del Señor es tan clara, que cuando Él te dice algo, Él lo va a cumplir. Él le dijo algo al pueblo de Israel. Él le quiso dar a entender que Él estaba con ellos, que no estaban solos,
porque dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Vas a comprobar quién soy yo, le quiso decir a Moisés, porque con mano fuerte los dejará ir. Mire, importante esto, y con mano fuerte los echará de su tierra. Mire, tremenda la palabra del Señor, que cuando Él dice algo, no hay nadie que pueda servir de obstáculo para lo que Él dijo. Si Él dijo que te iba a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él dijo que hará contigo algo, Él lo va a hacer. Si dijo que te iba a usar, te va a usar. Porque la palabra del Señor, cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. El corazón del faraón era fuerte, era un corazón malo, Quería tener en un cautiverio, cautiva a la gente, pero hay una palabra que está por encima de todo cautiverio. Y cuando la palabra de Dios está, se rompe todo cautiverio y Dios hace lo que tiene que hacer. Gloria al Señor. Y cuando Dios habla es porque algo sucede en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y eso seguidamente dice el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Nosotros debemos reconocer si realmente aquel ser que nos está hablando, mi querido Marquito, mi pastora, viene de parte de Dios. Amén. Pero siempre y cuando tengas activado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos da ese discernimiento, nos da esa revelación, que si viene de parte de Dios o viene de parte de cualquier otra entidad, ¿verdad? Muy importante saber y conocer esto, mi querida pastora. Es importantísimo. Eso es algo importante. No sé, aquellos que están en una intimidad con Dios, porque los que caminan en una intimidad con Dios, usted oye la voz de Dios hablar. Usted oye a Dios hablar. Hay muchas cosas que usted las consigue en la intimidad. Moisés era un hombre que siempre estaba en intimidad con el Padre y siempre hablaba con Él y consultaba con Él todo lo que iba a hacer. Y cuando se consulta y cuando tienen una intimidad, una relación estrecha con Dios, entonces Dios te va a hablar, Hoy en día se están oyendo voces raras, voces que no vienen de Dios, y muchas veces se lleva a un pueblo al fracaso, y muchas veces se lleva a un pueblo a ser ignorante a lo que está sucediendo, a lo que Dios quiere hablar. Por eso es necesario tener el espíritu de discernimiento para discernir si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Por eso es que muchas veces viene la confusión. Por eso es que cuando te sucede eso, ¿a quién va uno? Va a Dios, porque Dios es el que nos revela, Dios es el que nos muestra y Dios es el que nos habla. Amén, amén. De hecho, usted mencionaba algo al principio y era que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces la iglesia, al no saber lo que Dios quiere hacer con la iglesia, suelen perderse en ciertas modas banales. No escuchan lo que Dios está haciendo, la manera en la que quiere obrar, la manera en la que Él quiere hacer. Y recordemos de que Él es Dios y que su nombre está sobre todo nombre, y es parte de lo que me hace pensar cuando Él dice, yo soy Jehová. Y su nombre está sobre todo nombre. Él es quien es. Y entonces nosotros debemos de confiar en aquel que dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que su plan y su diseño siempre es el correcto. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia a veces se hace oído sordo cuando Dios no quiere que hagamos de una manera y nosotros queremos hacerla de otra. Y ahí entonces tenemos ese confrontamiento y a veces caemos y nos vamos direccionando hacia la ruina. Marcos, y sobre todo reconocer que si lo que nos están hablando, nos lo está diciendo de pronto, ¿verdad?, a través de la palabra también, ¿verdad?, viene de parte de Dios. Entonces, como siempre lo he dicho en otros programas, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe siempre, dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos active, dejemos que el Espíritu Santo nos lleve y nos conduzca, nos capacite, nos revele todo lo que el Padre Eterno tiene para nosotros en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Muy importante, regresando a los versículos centrales, el versículo 3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mira, aquí hay una enseñanza tremenda, mi querida pastora. Hay una enseñanza tremenda que así como se le presentó a hombres de Dios y a mujeres de Dios,
también se nos presenta hoy nuestro Padre eterno, sin duda alguna. Y ojo con lo que dice al final del versículo 3. Y no les aparecí a ellos, ¿verdad? Porque ellos no conocen de Dios. Ellos no han aceptado a Cristo en su vida, ¿verdad? Y es imposible entonces que puedan tener revelaciones de parte de lo alto. Es imposible. Entonces, si viene de parte de Dios es porque tú ya lo conoces a Cristo. Si viene de parte de Dios es porque tú has aceptado la voluntad de nuestro Padre eterno, que la encontramos aquí en su bendita palabra, mi pastora. Amén. Aquel que no lo ha conocido, Dios no se le va a revelar. Él se revela y se manifiesta a aquellos unos que creen, a aquellos que siempre están en una intimidad con Él. Cuando dice aquí, y a ellos no me les revelé, no me mostré, es porque ellos carecían de conocimiento de quién era Dios, de quién era de los que estaban hablando. Cuando dice yo me revelé, como dice Abraham, a Isaac, a Jacob, dicen algunos, claro, a ellos se les reveló, tal vez no se nos puede revelar a nosotros. Dice la palabra del Señor que la gloria de Él sería mayor en estos tiempos, que sería mayor en estos tiempos, que la venda de los ojos iba a ser quitada, para que tú veas y entiendas y tengas el discernimiento completo para entender que el mismo Dios que se reveló, que se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismo Dios que en este tiempo se está revelando. ¿Y por qué, pastora, se está revelando? Porque Dios quiere hacer algo en nuestra nación, porque Dios quiere hacer algo en la iglesia, porque Dios quiere hacer algo en el pueblo de Dios, porque Dios quiere cambiar la situación. Dios se está revelando, Dios se está manifestando, su gracia se está moviendo, pero hay gente que todavía está cegada, todavía el velo no se rompe, no se rasga. El velo tiene que rasgarse, tiene que romperse para que se vea y se entienda de la magnitud del Dios que estamos hablando hoy, mi amado pastor. Mi pastora Virginia me lleva a una reflexión, una pregunta, ¿verdad? Con respecto a sus palabras y el versículo 4. Dios no se le revela a todo el mundo. Dios no se le revela inclusive, ¿verdad?, a ciertos hombres o ministros del Señor. Se le revela, como usted decía, mi pastora, a aquel que tiene esa relación constante con nuestro Señor Jesucristo, en oración, en la predicación, sirviendo al Señor en todo momento, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo accionar? ¿Cómo saber? ¿Verdad? O cómo tener ese discernimiento, esa revelación que viene de parte de Dios, mi pastora, para aquellos que todavía no lo escuchan, no saben la revelación del Señor a través de su palabra o a través de la oración. Hay algunos que están entretenidos en muchas cosas y hay muchos que se distraen, se enfocan en una cosa y se desenfocan del reino. Cuando se desenfocan del reino, pierden la perceptividad de lo que es Dios. Se pierde el sentido de lo que es Dios. Porque yo digo y hago énfasis en esto, que cuando tú más lo buscas a Dios en la intimidad, Dios más se te va a revelar. Hace muchos años yo conocí a alguien que por ende fue mi pastor, mi mentor, mi formador. Y él decía que la persona que tiene un llamado y no ora, ese jamás va a poder ejercer en el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un llamado de Dios o todo aquel que quiere que Dios se le revele, la mayor fuente es la oración, es la búsqueda constante a Dios, la perseverancia. Y él decía esto: el que no ora no tiene ministerio. Sencillo, decía. El que no ora no tiene ministerio. Yo nací en un ministerio, mi pastor querido, donde se oraba mucho. Era mi pastor, se podría decir, exagerado en la oración, porque si era una vigilia era de constante oración desde que se arrodillaba hasta que raye el alba. O sea, era oración. Por eso es que yo me hice como una mujer intercesora, una joven
porque tuve 15, 16, 17, 18 años y aprendí esta vida del mover de Dios. Y yo le puedo decir que en la intimidad con Dios me ha revelado muchas cosas. Y Él hay momentos que me llama. Por ejemplo, son 3 de la mañana y se me va el sueño. Viene una visitación de Dios, tengo que levantarme porque sé que mi Padre quiere hablar conmigo. Pero hay algunos pues que pasan y hay un don. Hay mucha gente que ya vive solo por el don que de profetizar, el don de cantar, el don de servir, pero nunca van a la presencia. Ahí solamente se manifiesta un don, pero un don sin presencia. Solamente se activa un don sin presencia. Yo he aprendido mucho estas frases, nunca me puedo olvidar. Mi pastor partió de esta tierra y nunca me puedo olvidar de esta frase que él me decía: Virginia, siempre tienes que estar en la intimidad con el Padre. Nunca te olvides que tu llamado no es que tiene éxito, porque ahora la palabra es éxito y la palabra no es éxito, sino que la voluntad del Padre se hará si tú tienes una intimidad con Él. Me acogí a eso desde muy joven. Le decía al pastor que yo vengo sirviendo a Dios desde los 8 años, 9 años, 10 años y yo he visto muchas cosas que han pasado, a jóvenes que se han apartado, que se han ido, pero a mí, de mi Cristo, nadie me ha apartado, porque 1000 veces es estar con mi Dios que fuera de Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué precioso es aprender en esta programación como es Embajadores del Reino. Y sin duda alguna, uno de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo era la oración. Una oración constante, una oración, orar sin cesar, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, antes de accionar una actividad, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacía Él? Se apartaba de la gente, se apartaba de sus apóstoles, de sus discípulos y se iba a orar. Muy importante saber esto, mis queridos hermanos, como decía aquí mi pastora. No sé si Marquito tengas algo que añadir. ¿Tú sí oras, Marquito? Amén, amén. El tiempo Gloria de al oración Señor. es importante, es importante. Así es. Dice mi abuelita, me decía que uno debe orar hasta para cuando va a comer, porque uno no sabe qué es lo que se está metiendo. Y es importante de que nosotros comprendamos el poder de la oración. Wow. Sabemos de que lo que sucede en la intimidad doblando nuestras rodillas puede cambiar el mundo, puede cambiar todo lo que está sucediendo. De hecho, nuestra vida cambia con una oración, y es esa oración de fe. Cuando nosotros podemos orar y hablar con Dios, Él revela, Él nos ama y Él muestra su gloria para nuestros corazones. Y no hay nada más increíble que poder escuchar a Dios hablar en nuestra vida cuando más lo necesitamos, que todos los días. Así es, mire que yo lo he comentado aquí en el canal, mi pastora le comento a usted, tal vez no me haya escuchado, pero cierto día que ustedes saben, mis queridos hermanos, sabe Marquito, que en el área secular soy profesor fiscal, ¿verdad? Trabajo en un colegio aquí en la ciudad de Guayaquil y cuando ya era fin de mes yo iba a cobrar mi salario, ¿verdad? Pero mientras viajaba en la metrovía, yo le venía pidiendo al Señor, en lo interior, Señor, procura que no haya cola, procura que yo salga rápido porque tenía que hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando llego, mi pastora, Marquito, cuando llego, daba la vuelta 2 cuadras la cola para ir a cobrar. Y recuerdo tanto que era un 30 de mes, 30 que termina el mes, y digo, chuta, Dios mío, ¿qué hago? Sin embargo, me di un recorrido por la fila para ver si conocía a alguien, ¿verdad? No conocía a nadie. Abrí el banco, ¿verdad? Un banco conocido aquí en la ciudad. Vi lo que estaban en la cola haciendo, tampoco conocía a nadie. Y ya cuando ya me caí, me decepcioné, ay Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, ya cuando estaba yo saliendo del banco, me llama el guardia. El guardia me dice, profesor Alex. Digo, ¿cómo? Y yo no lo conocía. Lo que pasa es que hice el de la ventanilla 2, fue su alumno. Y me mandó a preguntar ¿qué transacción va a hacer? Le digo, bueno, vengo a cobrar mi salario, aquí está mi, preste para acá. Espéreme aquí, me dijo. Lo esperé fuera de la puerta del banco. Él fue a la ventanilla, hizo la transacción, Marquito, y abrió la ventanilla. Tenga, dice profesor, ahí está su alumno en la ventanilla 2. Yo volví a abrir el banco, lo vi de lejos y gracias, le dije, y me fui. Mire cómo el Señor responde, mi querida sierva. Por más insignificante que nosotros le pidamos, el Señor responde. Es que lo que pasa es que cuando nosotros estamos creyendo a Dios y consultamos con Él o pedimos algo a Él, y cuando Él quiere abrirnos las puertas, Él lo hace, sin coimar a nadie,
sin colocarte por ahí, como dicen ahora acá, de vivo por ahí, ¿no? Entonces Dios pone una gracia porque le oraste a tu Padre, porque todo lo que tú pides en secreto, Él te lo va a demostrar en público. Y toda la oración que has hecho en secreto, la vas a ver reflejada en público. El Dios que tenemos es un Dios tan bueno, tan poderoso, que a veces te sorprende porque te da Él lo que tú pediste, y a lo que tú no has pedido también te lo da. Amén, así es. Y te sorprende, wow, yo no esperaba esto. Dios mío, ¿qué está haciendo? Dios está obrando. Uy, pero yo no esperaba. Yo pedía nomás por ahí, por ejemplo, el soltero decía, yo pedí una idónea, te la mandó con plata. Bendito sea Dios, aleluya. Te la mandó y no te la mandó sin dinero, te la mandó con plata, aleluya. El amor de Dios es tan grande que como es su hijo o su hija y se han guardado y han orado, Dios te va a dar lo mejor. Gloria a Dios. Así que, Marquito, creo que te estoy profetizando. Orar mucho, Marquito, para que te dé una buena idónea, con una buena casa, ¿verdad? Y todo lo que necesitan ustedes. Amén, amén. De hecho, hay algo importante que agregar a eso, y es que cuando una persona lleva una vida de intimidad, sabe lo que está pidiendo, porque su corazón está conectado con el cielo y lo que pide no son vanidades, y Dios puede responder aquello que de verdad estamos pidiendo, porque pedimos y pedimos mal, dice la palabra, porque no tenemos un corazón conectado con el cielo. Pero para poder seguir sobre este tema, vamos a ir a un corte comercial. Nuestro director, por favor. Sí, interesante lo que estamos viendo nosotros en esta tarde. No te desconectes, que seguimos con más luego de esta pausa comercial aquí en Embajadores del Reino, un programa diferente. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Siomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Siomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Seguimos con la programación de Embajadores del Reino con este tema de que Dios habla a su iglesia y estamos estudiando el versículo de Éxodo 6 del 1 al 7. Nosotros debemos comprender de que Dios está presto para poder guiarnos, mostrarnos lo que Él quiere hacer a favor de la iglesia, porque nosotros somos sus hijos y ha dejado los planes maravillosos para que nuestro corazón se conecte con ese plan eterno y ese diseño que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Sin antes recordarle que debe de compartir este programa, porque comprendemos de que el poder aprender de la palabra del Señor es de interés social y de interés de todos nosotros, porque debemos saber lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con nuestro propósito y con nuestro futuro. Así que muchísimas gracias por su conexión. Recuerde que Embajadores del Reino está para servirles. Así es, y cada uno de nosotros aquí también en esta programación de igual manera. Vamos a terminar ya estos últimos versículos, ¿verdad? Que dice: asimismo yo he oído el gemido de Israel, hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grato. Qué precioso conocer que cuando el Señor dice aquí en el versículo 5, asimismo yo he oído. Y déjame decirte algo, hoy también nuestro Señor, nuestro Padre Eterno nos escucha. Él nos escucha, pero si tú tienes esa relación que debes tener con nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestro Padre Eterno, a través de su palabra, a través de la oración, Él te va a contestar a tiempo, así como le contestó a Moisés en estos versículos que estamos viendo en esta preciosa tarde. Entonces, mi querida pastora, nosotros debemos conocer todas Amén. estas cosas que Dios todavía sigue hablando a su iglesia. Amén. Y muy importante recalcar que la palabra del Señor dice, habla de un pacto que tenía con el pueblo de Israel. Y por ese pacto que no se rompe, que es inquebrantable, Él iba a hacer lo que le había prometido al pueblo. Y también quiso dar a entender esta palabra poderosa, porque la palabra es poderosa. Recuerde algo, la palabra es poderosa. En los momentos más difíciles, mi pastor, en los momentos más caóticos de la gente, no vaya a ver la extra, no vaya a ver el horóscopo que si le prepara el amor de su vida o la casa del sueño. No lea nada de eso. ¿Sabe qué? La palabra tiene la respuesta para todas esas cosas que usted desea saber. Es la palabra del Señor quien siempre nos va a responder. Si tú tienes palabra de Dios, porque la palabra de Dios es importante. Cuando la palabra de Dios está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, cada vez que te suceda algo hay una palabra. Hay una palabra. Y el pueblo de Israel tenía una palabra que le había dado Dios. Tengo un pacto, lo mismo que hice con Abraham, con Isaac, con Jacob. Yo lo haré con ustedes. Yo lo sacaré de aquí. Mire lo que dice, con brazo extendido. Quiere decir que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agraviado. Hay una palabra de Dios que está ahí para nosotros, para nosotros. En este tiempo la gente camina como que si no hubiera Dios, pastor. Caminan con miedo, caminan con temor. Ven a un morenito trepado en el carro, ya es choro, ya es ladrón, se asusta, esconde la cartera, esconde los zapatos, esconde todo. Pero señores, ¿dónde está la palabra que Dios te dio? Que aunque andes en camino de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado infundirán aliento a mi vida. Entonces la gente camina con miedo y se olvida de la palabra del Señor. El pueblo de Israel también algunas veces se olvidó, mi pastor, de la palabra. Era un pueblo tan rebelde que se olvidaba de la palabra. Había visto tantos milagros y se olvidaba de la palabra. Así también hay mucha gente ahora que está viendo los milagros, pero se olvida de la palabra. Está viendo lo que ha sucedido en ellos y se olvidan de la palabra. Pregunto yo, ¿cuántas cosas Dios no ha hecho en nosotros que nos ha sorprendido? ¿Usted se pensaba estar aquí? No, pero el sueño de Dios estaba en su agenda, que usted iba a estar aquí, que usted lo iba a sacar de ese mundo de esclavitud, del pecado, de la muerte, y lo iba a traer a la gracia de Él.
porque nosotros estamos en la gracia es Cristo, y esa gracia se nos revela, por eso es que esa gracia se manifiesta, y esa gracia nos saca de toda esclavitud, de toda carga pesada, de todo trabajo forzado, de todo lo que quiere poner el faraón. Viene Dios con su brazo fuerte, con su brazo que no se ha cortado, y nos saca en gloria y en victoria, porque Él es el Dios omnipotente. Amén. Amén, claro que sí. Y quiero añadir aquí que el Señor nos dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Muy importante es saber ahora si realmente qué Dios es que tú adoras. Debemos nosotros saber realmente ahora a qué Dios es que tú escuchas. Debemos saber nosotros ahora a qué Dios tú estás obedeciendo. Si estás obedeciendo al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que lo encontramos aquí en su palabra, o a qué Dios es el que tú te estás obedeciendo, mis queridos hermanos que nos están sintonizando en esta programación como es Embajadores del Reino. Pero Marquito, creo que aquí ya tenemos unas preguntas, ¿verdad? Amén, amén. Nosotros ya tenemos unas preguntas que nos han dejado y es necesario de que la gente pueda entender, pastora pueda respondérselas para que el Señor pueda obrar en su corazón y así las dudas no queden. María preguntaba de que cómo nosotros podemos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Ella dice que por mucho tiempo ha estado tratando de que Dios le hable, pero no sabe cómo Dios le habla. Y el único momento que ella entiende o cree que Dios le puede hablar es leyendo la palabra. ¿Existe otra forma también de que Dios le hable? Claro. Dice en Hebreos, permítame abrirlo, en Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor, dice así: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Tremenda la palabra. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra del Señor nos enseña bien claro que la palabra, que la voz de Dios se oye a través de la palabra y también a través de la intimidad con Dios, a través de hombres de Dios, porque los hombres de Dios puestos aquí en la tierra son la voz de Dios. Son la voz de Dios. La gente muchas veces dice, no sé, Dios no me ha hablado. Y le dice, hey, hija, te he mandado a tal, te he enseñado esto, te he mostrado la de acá. ¿Cómo quieres que te hable? Te estoy hablando y no estás entendiendo. ¿Sabe lo tremendo que es que tú estés oyendo la voz de Dios y no entiendas la voz de Dios? Eso es tremendo, porque a Dios sí habla, pero muchas veces hay que preguntarse si entiendes lo que Dios habla. Y si me permite, Marquito, un poquito para ampliar también lo que decía aquí la sierva, es muy importante saber que cuando Dios habla, en su momento Él lo va a ratificar para que nosotros nos demos cuenta que realmente viene de parte de Dios. Amén. Y me gustó aquí lo del libro de Hebreos, ¿verdad? En el versículo 3, capítulo 1, que dice, el cual, teniendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? Y la imagen, amén, y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de verdad. Qué precioso. Esta palabra, este término de sustentar es sostener. La palabra de Dios debe sostenernos, mis queridos hermanos, no importa las circunstancias que vengan a nuestras vidas, a nuestro camino, no importa si ese problema sea adverso a lo que estamos nosotros viviendo. Tranquilo, Dios te va a dar la respuesta a su tiempo. No te turbe tu corazón, como dice la palabra, ten fe, porque Dios venció al mundo, ¿verdad? Él ha vencido todas las cosas. Y quiero retomar también algo que decía aquí mi pastora Virginia, ¿verdad? Que el Señor, en su infinita omnipotencia, lo sabe y lo conoce todo. Amén. Qué importante nosotros debemos saber y conocer que este tiempo de convulsión que vive la humanidad, que vive nuestro país, ¿verdad? Yo les decía en el tiempo de la pandemia, mi pastora, que es como que el Señor nos está cirniendo en un sedazo, ¿verdad? Nos está cirniendo. Muchos ministros han caído, se han chorreado, como yo lo sé decir, ¿verdad? Han mermado en su fe, han menguado en su fe.
pero se ha quedado todavía ese remanente, ¿verdad? Que hoy quiere también que te levantes en el Señor. Amén. Quiere que tú realmente salgas de ese letargo que estás de pronto en holgazanería, mis queridos hermanos. Disculpa que este término un poco fuerte, pero es necesario que nosotros nos sacudamos y prestemos oído a lo que Dios nos dice en esta preciosa tarde. Eso quería comentarle, mi querido Marco. Amén. De hecho, tomando en cuenta que se hablaba sobre el tiempo de poder esperar la respuesta del cielo, alguien preguntaba, ¿qué hacemos cuando hay un silencio en el cielo? Cuando no me responden, cuando no hay un sí, no hay un no. Te toca esperar. Cuando no hay todavía un sí y no hay un no, sigue orando y sigue esperando. Mientras espera, sigue orando. No puedes dejar de orar, porque no es que Dios se olvidó, sino que está viendo tu fe. A ver hasta dónde da, o también te rindes a la respuesta de Dios. Hay que esperar. Hay que esperar, siempre hay que creerle y esperar. Decía alguien, pastora, pero yo he esperado. Sigue esperando. Sigue orando. Después me dijo, pastora, ya no espero más porque me vino la bendición. Es que esto, no es que Dios no es microondas. Para que tú hoy le digas o le hagas un berrinche y Dios te conteste inmediatamente. La gente de propósito tiene que saber también esperar, porque todo tiene un tiempo. Así es, sin duda alguna, muy cierto lo que dice aquí nuestra pastora. Muchos hermanos que oran al Señor, ¿verdad? Ven pasando un tiempo determinado, 15 días, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, como no ven la respuesta al tiempo que ellos quieren, ahí es cuando mengua la fe de ellos. Claro. ¿De qué nivel de fe entonces estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué nivel de fe? Como yo lo dije en varias ocasiones, nuestro Padre Eterno, en su infinita sabiduría, es un Dios también del silencio, Marquito. Es un Dios del silencio, porque en ese silencio que tú le has pedido muchas cosas, de pronto Marquito le ha pedido una idónea, ¿verdad? Pero en medio de ese silencio, el Señor está trabajando en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos. Que en ese proceso es que nosotros debemos darnos cuenta hasta dónde le queremos al Señor. ¿Cuál es nuestro nivel de fe? ¿Cuál es nuestro nivel de paciencia que debemos nosotros tener, mis queridos hermanos y hermanas que me están sintonizando? Amén, amén. Nosotros debemos comprender de que Dios ha estado para podernos hablar y que en cada una de sus accionar es lo correcto y lo que nosotros necesitamos para poder avanzar y poder crecer. Y nosotros nos estamos desesperando por una respuesta que Él ya diseñó, pero está en nosotros poder madurar y poder mostrar que en esa espera nosotros solo estamos preparándonos para poder recibir aquella bendición, porque nuestras manos están ocupadas. Así que invitamos a cada uno de nosotros, de ustedes, que puedan seguir conectados a esta señal, que puede bendecir sus vidas a través del contenido, del desarrollo de la palabra, que se busca bendecir los corazones y las vidas. Muchísimas gracias, pastora, por haber respondido a las preguntas de aquellos que hoy escucharon este programa, y que yo sé que Dios ha hablado a su corazón y a su mente, pastor. Sí, vamos a entrar entonces, mis queridos hermanos, a este tiempo de reflexión, ¿verdad? Muy importante, que así como respondió en el Antiguo Testamento a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que le entregaron su vida y tenían esa constante comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre Eterno, también hoy nosotros la misma relación debemos tenerla, mis queridos hermanos. Y quiero hacerles aquí un paréntesis, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, a nuestro Padre Eterno, a Jehová de los ejércitos, hoy Dios de amor, no lo llamaban Padre, lo llamaban Señor, lo llamaban Dios, Adonai, Elohim. En el Nuevo Testamento es donde ya Jesucristo nos enseña que nuestro Padre Eterno es de nosotros. Por eso que nos dejó esta enseñanza de la oración como modelo, Padre nuestro. De esa forma es que nosotros debemos dirigirnos a Él. Este Padre nuestro nos está hablando hoy en esta programación, Embajadores del Reino. Hoy te está hablando a través de estos ministros, a través de estos siervos del Señor. Queremos simplemente que tú vengas al redil del Señor, si es que te has apartado. Este es el tiempo que el Señor quiere que tú te rindas a sus pies, que hagas su santa voluntad,
para que todo te vaya de acuerdo al plan perfecto de Dios, no de acuerdo a tus deseos, no de acuerdo a tu voluntad, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para nosotros, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros requerimos en una determinada situación, en un determinado problema. Por lo tanto, hoy quiero hacerte una exhortación, quiero hacerte una invitación, para que tú, si te has apartado del Señor, si has menguado en tu fe, pidiéndole alguna cosa en oración, tranquilo, Dios está obrando en ti. Dios te está preparando para que en el futuro, no muy lejano, Dios te va a dar la respuesta a lo que tú le estás pidiendo, con gemidos, con clamación, y de esa manera también quiero hacer un llamado a todo el pueblo del Señor, toda la iglesia de Cristo aquí en nuestro país, para que tengamos paciencia. Dios está obrando, no importa las circunstancias que estemos pasando. Yo sé que es una circunstancia difícil y muy dura, pero todo esto nos va a servir para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestro nivel de fe, para que nosotros nos demos cuenta si realmente yo le creo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que nosotros nos demos cuenta que ese Dios que ofreció a su Hijo por ti y por mí en la cruz hace más de 2000 años, está obrando en tu vida y en la de nosotros. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Nosotros comprendemos de que Dios sigue haciendo la obra y está para que cada uno de nosotros podamos comprender ese plan y ese diseño. Queremos invitar a la pastora que pueda orar por este momento y aún por las vidas que escucharon este maravilloso mensaje. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración y, como decía nuestro amado pastor, no se angustie, no se desespere, llore menos, crea más, quéjese menos y crea más, no se desespere, no ponga su mirada en la gente, en la policía, ponga su mirada en Cristo, confíe en Él, dice la palabra, y Él hará lo que Él tiene que hacer. Dice que la palabra de Dios dice que es importante tener fe, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás creyendo aunque no estás viendo, pero estás creyendo. Nosotros tenemos que creer. Una de las cosas que Dios siempre nos va a llamar es a creer. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora te damos gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces y gracias por lo que harás. Gracias, Señor amado, por permitirnos ser canales de bendición, Señor, para cada uno de los que están oyendo, Señor amado, y viendo esta transmisión. Padre de la gloria, creemos, Padre, que este programa que usted ha puesto acá es para bendecir a mucha gente, a muchas almas, a muchas familias. Señor amado, oro, Padre de la gloria, y bendigo las familias, Señor amado, de la tierra, y bendigo, Señor amado, Padre de la gloria, a todas las personas, Señor amado, a todos tus hijos, Señor amado. Quita el miedo, Padre de la gloria, quita la angustia, quita el desespero, Padre de la gloria, obra en gracia y en favor. Rompe los yugos, rompe las cadenas, rompe ligaduras, ataduras, brujería, Señor amado, y todo aquello que quiera levantarse a formar un caos en la ciudad y en las familias, Señor amado. Padre de la gloria, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoce. Revela tu reino, manifiesta tu reino, la convicción de tu reino se establezca en nuestra nación, Señor. Cubre a la niñez, cubre a la adolescencia, cubre al joven, cubre las parejas, cubre los hogares, cubre a aquellos que trabajan. El manto de Dios rodee la nación de Ecuador. El manto de Dios rodee nuestra nación. El manto de Dios guarde nuestra nación. Declaramos tu reino, implantamos tu gobierno, implantamos tu dominio, y toda obra del enemigo tiene que retroceder cuando ordenamos la palabra de Cristo y cuando por nuestra boca sale que la palabra de Cristo tiene poder, autoridad. Oh Padre de la gloria,
gloria. Declaro tu reino y el reino tuyo se ensancha por encima de cualquier situación y por encima de cualquier molestia. Declaro tu reino, establezco tu gobierno y tu dominio es establecido en nuestra nación. Cubre, Señor amado, y guarda, y a todos aquellos que están oído y visto esta transmisión, Señor amado, guárdalo, bendícele, prospérale en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. La programación de Embajadores del Reino ha llegado a su final. Nos sentimos muy gozosos por la compañía de la pastora Virginia de Romero y del pastor, nuestro director de este programa, por estar aquí, por mostrar siempre a la luz de la palabra ese poderoso mensaje que el Señor nos ministra y llena nuestro corazón. Sin duda alguna ha sido un tiempo de mucha bendición, un tiempo de mucha edificación. Yo me he sentido así, mi alma se ha inquietado, mi espíritu, en que nosotros estemos aquí hoy en la programación Embajadores del Reino. Gracias por estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias también, Marquito, y gracias aquí a mi pastora invitada. Un gusto tenerla aquí. Están abiertas las puertas del canal cuando usted quiera, mi querida pastora. Amén. Por ende les agradezco
Agradezco la invitación, pastor, y es un gusto, un honor compartir esta palabra poderosa, esta palabra que rompe toda estructura de hombre, toda ideología, toda obra del enemigo, esta palabra que es poderosa. Bendigo a Dios y doy gracias al canal también y gracias a ustedes por la maravillosa invitación, y que Dios les siga ensanchando el camino y que Dios los multiplique y lo haga 1000 veces más de lo que son ahora. Dios me les bendiga. Muchísimas gracias, pastora. Recordándoles sobre el closet de Luis y Xiomi, ubicado en avenida 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919, para que pueda visitar e encontrar las mejores prendas que usted y nosotros necesitamos. Así que recuerda la programación de Embajadores del Reino todos los martes y jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con nosotros para poder entender y saber lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esta programación ha finalizado. Bendiciones.